Abran sus Biblias, por favor, al libro de Apocalipsis, Apocalipsis 1. Luego de mucha preparación y ver el prólogo de Juan, viéndose como un libro misterioso, lamentablemente muchos lo ignoran pensando que es difícil de entender. Y como pudimos ver la semana pasada, no es difícil de entender. Es necesario meditar en ella y obedecerla para poder experimentar las bendiciones que se hallan en ella, en este libro. Y ante ella venimos esta mañana. Y moviéndonos del prólogo, ahora vamos a entrar al mensaje a las 7 iglesias. Estas son iglesias que se encuentran en diferentes situaciones y circunstancias de persecución. Y es un mensaje de exhortación. Todos aquellos que procuren vivir para el Señor de una manera u otra experimentará persecución. Y estas iglesias padecieron persecución. Así que es una palabra de exhortación. Toda la palabra más se puede decir que es una palabra de exhortación. Así que podemos ver cómo nos exhorta al vivir. Necesitamos palabras de exhortación, necesitamos esperanza, necesitamos hallar algo en que podamos descansar y hallar reposo y paz. Y eso es lo que nos da esta mañana. Y la única exhortación que permanece y que es efectiva es la exhortación que recibimos de Dios a través de Cristo. Así que comenzamos en Apocalipsis 1, versículos 4 al 8. Y en Apocalipsis 1, 4 al 8, nos da 4 declaraciones acerca de Dios a la iglesia para alentar a la iglesia a la esperanza y al arrepentimiento. Son 4 declaraciones acerca de Dios, que es el fundamento de nuestra esperanza. Y estas son las 4 declaraciones. Primero, que el evangelio de la gracia y paz se hallan con Dios. El evangelio de gracia y paz con Dios. El segundo punto, la segunda declaración es la gloria de Dios en la persona y obra de Cristo. La tercera es la garantía del regreso de Cristo en juicio y salvación. Y la cuarta es la grandeza de la supremacía de Dios sobre todo. Así que es una palabra de aliento y es un recordatorio de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Así que vamos a leer versículos 4 al 8. Comenzando con el versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Volvamos al versículo 4 y veamos primero el Evangelio de la gracia y paz con Dios. Para aquellos que le pertenecen a Cristo, los que se hallan en Cristo y los que están en paz con Dios. Y esto va dirigido a las iglesias que se encuentran en Asia. Los destinatarios, es decir, a las 7 iglesias que están en Asia, estas son, por supuesto, las 7 iglesias a las que el Cristo resucitado dará sus mensajes como se registran en los capítulos 2 al 3. Las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Juan está escribiendo a estas iglesias porque la esfera principal de su ministerio de Éfeso es en Asia Menor. Nótese que es a las 7 iglesias.
El uso del número 7, particularmente en las literaturas proféticas, a menudo se ve como una representación numérica de la perfección, la integridad, la plenitud. El número 7 es un número temático a lo largo del Apocalipsis. 7 espíritus, 7 candelebros de oro, 7 estrellas y más tarde 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 ángeles que están delante de Dios, 7 truenos, un gran dragón rojo que tiene 7 cabezas, en su cabeza había 7 diademas. El hecho de que escribiera 7 es notable, ya que había otra iglesia en la región de Asia Menor. Por ejemplo, estaban las iglesias de Colosas, Hierápolis, Troas, Magnesia y Tralles, y pudieron haber sido incluidas también. Entonces, ¿cuál es el significado de estos 7? ¿Por qué él escribió a esos 7? Es probable que Juan eligiera enviar o dirigir sus cartas a estas 7 iglesias históricas porque ambas eran con las que tenía los intereses más íntimos, porque representaban mejor las diversas situaciones espirituales, tal vez, de las iglesias circuncidantes en ese momento, y por lo tanto sirven como representantes de las amenazas y de los pecados que la iglesia enfrentará o enfrenta a lo largo de la era hasta que Cristo regrese. En otras palabras, es un mensaje que sirve para las amenazas y los pecados que la iglesia enfrentará a lo largo de la era hasta que Cristo regrese. Y en ese sentido esas 7 iglesias son representativas de la iglesia a través de todas las edades. Y hemos visto eso en el pasado. Hemos visto la amenaza de las falsas enseñanzas que entran a las iglesias. Estas iglesias son las que enfrentan varios grados de amenaza y lucha a través de falsas enseñanzas, compromisos o concesiones más bien y persecución. Él los está escribiendo para exhortarlos a la perseverancia en su sufrimiento y llamarlos al arrepentimiento en su compromiso con el pecado y el mundo. El saludo comienza con una palabra de aliento, gracia y paz, una afirmación del corazón del Evangelio. Este es un saludo y mensaje común en las epístolas. Hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pues esto se escribe para alentar a aquellos que son de Cristo. ¿Y cómo comienza este mensaje de exhortación y aliento? Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Comienza la exhortación con una palabra de aliento. Es un mensaje, un saludo común entre las iglesias. Está en el corazón del Evangelio. Usualmente es seguido de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por lo general es seguido por alguna visión y vemos el Dios Trino en esto. Y estas son las verdades gloriosas que hallamos en la palabra. El término gracia puede ser usado o traducido en una variedad de maneras: perdón, acción de gracia, favor, regalo, don. Pero aquí tiene la idea de la fuente de la bondad de Dios, extendida a los antiguos rebeldes, a quienes Él ha hecho hijos santos y amigos. El término paz tiene la idea básica de la ausencia de hostilidad, una relación armoniosa y favorable, o subjetivamente ausencia de preocupación, ausencia de ansiedad. Hemos sido justificados por gracia, por lo tanto tenemos paz para con Dios. Eso lo vemos en la palabra. Y eso es lo que Juan quiere comunicar. Podrán tener o experimentar hostilidad por parte del mundo por un tiempo provisional, pero tienen paz con Dios, para con Dios. Y esto es una exhortación es muy alentador para el creyente. Si eres un pecador, o más bien si
has podido verte como un pecador y has podido reconocer la realidad de tu pecado. Es lo mejor que pudieras escuchar de un Dios santo, sabiendo que el mensaje general en el libro de Apocalipsis es de juicio. El mejor mensaje que pudieras recibir es uno de paz, uno de misericordia, uno de que has sido reconciliado con Dios y que no tienes por qué temer del juicio venidero. No tienes por qué temer porque estás en paz con Dios. Es un mensaje muy alentador por parte del Rey. Estás en mi gracia. Vengo con un mensaje de aquel que nos ha dado su paz, que nos ha hecho ciudadanos del reino celestial, que tenemos asegurado paz y gozo en su presencia. Estamos en paz con Dios. Imagínate a la luz de la gloria de Dios, que la gloria de Cristo se revele. ¿Te trae eso paz? ¿Te da eso aliento? ¿Has podido meditar en eso? ¿Que has podido recibir gracia por parte de Dios? ¿Que has recibido perdón de sus pecados? ¿Que tienes paz con Dios? ¿Que no hay pecado del cual no somos, inocentes? Hemos sido culpables de todo. Sin embargo, hemos recibido perdón, gracia, paz, misericordia, porque el Dios Santo, de acuerdo a su propia voluntad, su propia gracia, nos ha dado gracia y paz en Cristo Jesús, porque Él lo ha logrado por medio de su Hijo, y no tenemos nada que temer si confiamos en Él. Gracia a vosotros y paz. Luego Juan hace algo maravilloso. Lo une a esta realidad de Dios. A continuación, para profundizar el significado de este mensaje de gracia y paz, lo fundamenta en la gloria del Dios Trino y su obra en Cristo. El segundo, esta extensión de paz y gracia se halla, la gloria de todo eso, la gloria de Dios se halla en la persona y la obra de Cristo. Fijémonos lo que él dice primero acerca de Dios el Padre, descrito en estas palabras. Dios Padre, aquí se le describe su naturaleza fundamental, es decir, el que es, el que fue y el que viene, del que es y que era y que ha de venir. Es un título que se utiliza varias veces. Por ejemplo, cuando se dice yo soy el alfa y la omega, dice Dios, que es y que fue y que ha de venir, el Todopoderoso. En Apocalipsis 4:8 dice, las 4 criaturas vivientes, cada una de ellas con 6 alas, están llenas de ojos alrededor y dentro, y de día y noche no dejan de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, que fue y quien es y quien ha de venir. Apocalipsis 11:17 dice, te damos gracias, Señor, oh Dios, el Todopoderoso, que eres y que fuiste, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Apocalipsis 16:5 dice, y escuché al ángel de las aguas diciendo, justo eres, que eres y que fuiste, oh Santo, porque juzgaste estas cosas. En otras palabras, es una declaración de quién es Dios, el Dios que es soberano sobre aquellos, sobre sus enemigos, sobre el mundo. Esto es una conexión directa con la autorrevelación de Dios a Moisés. Por ejemplo, en Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Si recuerdan lo que aconteció en Éxodo, era un pueblo que estaba bajo esclavitud en Egipto, influenciados por la idolatría de esa nación. Sin embargo, influenciado por Egipto y el paganismo de Egipto, era un pueblo que estaba consciente de su identidad, de que eran descendientes de Abraham, de Isaac, y anhelaban su libertad, anhelaban ser libertados. Entonces levantó a Moisés, llamándolo que estaba en exiliado porque había asesinado a un egipcio por haber matado a un hebreo. Luego Dios se le revela de una manera única en una zarza ardiente. Y Dios se le presenta y le dice, remueve tus zapatos porque estás sobre tierra santa. Moisés le responde,
Versículo 14, perdón. Dios le responde. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Fue una declaración de la aceidad e independencia absoluta de Dios. Una declaración de la aceidad e independencia absoluta de Dios, según la teología de Dios. Solamente lo que significa es que solo Él tiene vida y existencia en sí mismo. Todo lo demás depende de Él para la existencia, la vida y todas las cosas materiales y espirituales. Sin embargo, Dios es independiente de todo eso. Es una declaración diseñada en su afecto para asegurarle al pueblo de Dios que Él está con ellos en su sufrimiento y en su lucha. Todo lo que existe depende de Él para su existencia. Es una declaración sumamente gloriosa. Medita en eso por un tiempo para que vean sobre la existencia de Dios como el gran yo soy. Dios simplemente es. Él no es amenazado por nada, no depende de nada, simplemente es Dios. Todo depende de Él. Aún más, el mero conocimiento del nombre de Dios no les habría sido de mucha utilidad de todos modos. Comentando acerca del nombre de Dios, la pregunta ¿cuál es su nombre? Presuponía que el nombre expresaba la naturaleza y las operaciones de Dios, y que Dios manifestaría en hechos la naturaleza expresada en su nombre. Y al él decir yo soy, sin dar explicación, ellos pues se quedan pensando pues cómo es este Dios. Esto es un Dios que libertará a su pueblo. Es una expresión de su cercanía. En el versículo 12, en Éxodo 3, dice, porque él dice, yo estaré contigo, lo cual él les recuerda luego más tarde en otras ocasiones, como en el monte Sinaí, mientras la gente estaba siendo rebelde, Moisés le dice, ¿quién puede con este pueblo? Él dice, yo estaré contigo, Moisés. Y le asegura, yo estaré contigo. Y le da un destello de su gloria. Aquí en el 12 dice, yo estaré contigo. ¿Quién es el que estará contigo? El Dios que es, el gran yo soy. En el versículo 16, él dice, en el versículo 16, ciertamente preocupado por ti, 3:16. Este Dios actuará conforme a su palabra. Él le dijo a los líderes, antes de Abraham yo soy. Y esto vemos cómo las epístolas se unen con lo que dice en el libro de Apocalipsis. Lo que él habla tiene un efecto eterno. Cuando él habla, lo que no existe es hecho. Es una persona omnipotente que siempre ha existido. Y lo que existe es porque él lo hizo existir por medio de su palabra. Él es eterno, él es glorioso. Dios en su gloria trina, todo lo que ha sido creado fue creado por él y para él. Aquí la descripción añadida es la de aquel que fue y viene. Aquel que fue y viene. Está destinada a enfatizar no solo el control actual de Dios sobre las naciones, sino aquel que siempre ha gobernado y vendrá en el futuro cercano, como dice en el versículo 3, para traer sus promesas, para poner fin al pecado y al sufrimiento de su pueblo. Es el Dios que ha de venir, el que viene. Y una característica sorprendente de la declaración es la frase final, el que viene. Es llamativo por al menos dos razones, porque es una anticipación directa de la presencia directa e inmediata de Dios entre su pueblo, porque anticipa además y se asocia con el regreso de Cristo. En el versículo 7 habla de el que viene, el que va a establecer su reino, el que viene para juzgar a la tierra, que todo ojo verá. Las tribus de las naciones harán lamentación por él. La presencia plena de Dios incluye la presencia de Cristo, como el Dios Trino. Con la venida de Cristo vemos la presencia plena de Dios. Cuando Dios actúa como
como una Trinidad, con una gloria trina. Y vemos un patrón a través de las Escrituras, que Dios Padre planifica, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo lo cumple. Por lo tanto, la presencia futura del Padre coincide con la presencia del Hijo a su regreso. Dios, el Espíritu, de una manera llamativa, Juan se mueve directamente del Padre al Espíritu Santo, de los 7 Espíritus de Dios que están ante su trono. Esta es, por supuesto, una forma inusual de referirse al Espíritu Santo. Debido a esto, algunos entienden que Juan se refiere a los ángeles, incluso los 7 ángeles principales de Dios. Un séquito celestial que tiene un ministerio especial en relación con el Cordero. La presencia plena de Dios incluye la presencia de Cristo. Y en Apocalipsis 5:13 vemos que Dios y el Padre comparten y reciben adoración. Declaran la gloria del Padre porque Él creó todas las cosas. Vemos la adoración al Hijo, el Mesías, el que cumplió la obra y fue el único digno para abrir los sellos. Luego vemos en el versículo 12, en el versículo 13, tanto el Padre como el Hijo comparten y reciben adoración. Reciben alabanza. Ambos comparten la ejecución del juicio. Apocalipsis 6:16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Vemos que comparten gloria, que comparten la ejecución del juicio. En el versículo 3:21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El punto es que Dios actúa como una Trinidad y que la gloria y la presencia y la majestad del Padre está unida a la majestad del Hijo y, como veremos, al Espíritu. Por lo tanto, la presencia futura del Padre coincide con la presencia del Hijo a su regreso. El Dios que ha hecho un pacto, el Dios que se ha revelado a través de las Escrituras, el que se ha revelado en el Hijo y el que ha de venir. Pero Él sabe, interesantemente, se mueve del Padre, del Hijo, ahora se mueve hacia el Espíritu, Dios el Espíritu, al hablar de los 7 Espíritus de Dios que están ante su trono. Esto no es una manera de hablar, de referirse al Espíritu Santo. Es inusual, no es típico, de una manera típica de cómo se habla del Espíritu. Y debido a eso, algunos entienden que Juan se refiere a los ángeles, no al Espíritu Santo, sino a ángeles. Algunos lo describen de esta manera, como los 7 ángeles principales de Dios. Otro lo describe así, como un séquito celestial que tiene un ministerio especial en relación con el Cordero. De hecho, el argumento bíblico para algunos es que es posible, porque hay paralelos en literatura judía. En Lucas 9:26 dice que está avergonzado de mí y de mis palabras los ángeles. 1 Timoteo: os encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de ángeles escogidos, ángeles santos. En adición a esto hay una referencia en Apocalipsis 8:2 a los 7 ángeles que están delante de Dios y 7 trompetas le fueron dadas. Así que, sin embargo, se puede creer que es un grupo especial de ángeles con un significado y un propósito para hacer su voluntad específica. Sin embargo, aunque los ángeles sí juegan un papel prominente en el juicio y regreso de Cristo, como Él dice: regresaré en la gloria del Padre y con los santos ángeles. Sin embargo, sin entrar en los detalles, por supuesto, la razón principal para rechazar esta interpretación es que en este contexto Juan coloca a los 7 espíritus en igual rango con Dios el Padre y el Hijo como la fuente de gracia y paz. ¿Y por qué le dará una posición de igualdad a los ángeles con Dios el Padre y Dios el Hijo? ¿Por qué entonces Juan usa esa expresión única para identificar al Espíritu Santo?
La respuesta se convierte, claro, en sus otros dos usos. ¿Por qué usa esta expresión? ¿Por qué usa los 7 espíritus como aludir al Espíritu Santo? Para responder a eso, y la respuesta se hace clara con 2 versículos más que se hallan en Apocalipsis. En Apocalipsis 4:5, capítulo 4, versículo 5, dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Pero en el versículo 5 vemos que dice 7 lámparas de fuego, y las cuales son los 7 espíritus de Dios. En el capítulo 5, versículo 6, vemos esto. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En versículo 5 del capítulo 4, del trono salen, delante del trono ardían. Aquí particularmente en el versículos 4 o 5 hay un vínculo directo con el tabernáculo, el templo del Antiguo Testamento, muy probablemente tomado de Zacarías 4:2. Escuchen, Zacarías capítulo 4. Hay una visión que le fue dado al profeta. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he aquí veo un candelabro, todo de oro con su depósito en la parte superior, y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Continué y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y respondí: no, Señor mío. Continuó él y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, los 7 espíritus, la conexión aquí, la presencia del espíritu, es quien sale a actuar en el mundo para traer y hacer cumplir su propósito. Juan, específicamente a través de esta visión, conecta esto con la presencia del Espíritu ante Dios, y está haciendo alusión a esa visión de Zacarías. Las imágenes se expanden en Apocalipsis 5:6, donde los 7 espíritus están en íntima unión con el Cordero resucitado y sirven como su mirada omnisciente enviada a toda la tierra. Esta unión íntima ya está sugerida en Apocalipsis 3:1. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto, terminando como con cada mensaje a las 7 iglesias. Escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. En 5:6, los 7 espíritus son la mirada omnisciente de Cristo resucitado que abarca toda la tierra. Esta representación del Espíritu enfatiza la presencia, el conocimiento y el poder de Dios obrando en las iglesias y en el mundo. El Espíritu Santo es el ejecutivo omnipresente del poder y conocimiento de Cristo en todo el mundo. Otro lo dice así: el Espíritu entonces es el medio por el cual Dios destruirá el poder y el poder del dragón y la bestia. En otras palabras, el surgimiento del poder de la bestia, la influencia aparentemente indomable del falso profeta y la rebelión unida de los reinos de la tierra bajo el dominio del dragón hacen que la victoria de los santos parezca imposible, pero la presencia del Espíritu lo hace inevitable. No va a ser por medio de nuestro poder y nuestra fuerza, sino por el Espíritu, dice el Dios de los ejércitos. De esta manera, las imágenes del Espíritu y el vínculo con Zacarías 4:6 transmiten el mensaje a los lectores, no por poder ni por su propia fuerza, sino por mi Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. La destrucción de la bestia será por el poder de Dios. Los 7 espíritus son la presencia y el poder de Dios en la tierra
trayendo el reino de Dios mediante la implementación de la victoria del Cordero en todo el mundo. Ahí está el aliento. El Espíritu será el poder de Dios y de la palabra de Dios, que vencerá a la bestia y al falso profeta y los horrores de Babilonia. Este es el que te envía gracia y paz. Luego vemos cómo ahora se torna hacia el Hijo. En el versículo 5, Dios el Hijo, el Dios Trino. Aunque la mención del Hijo en una fórmula trinitaria generalmente seguirá al Padre, Él es mencionado en último lugar porque la presencia y la obra del Padre y Espíritu se centra en Cristo y Él. Jesucristo es el testigo fiel, o el testigo, el fiel. El término es tanto la idea de dar testimonio de las propias creencias como testificar acerca de un evento. Él es el centro de los propósitos de Dios, y Él es el centro de la salvación de Dios, el centro del juicio de Dios, y el centro del reino de Dios. Así que es descrito aquí como el testigo fiel. O también se pudiera decir el testigo o el fiel. Pero el testigo fiel es lo mejor. El término tiene la idea de dar testimonio de las propias creencias. De ahí es que surge el término mártir, de cómo testificar acerca de un evento, no tan solo de muerte, pero aunque muchas veces con el testimonio de Cristo está ligado a la muerte, dar testimonio y testificar de la verdad de Dios en un mundo hostil, eso acarrea la amenaza de atraer la muerte a la vida de uno. Él es el testigo fiel, el testigo fiel. En Apocalipsis, el término se refiere consistentemente a alguien que da testimonio de la verdad acerca de Cristo, con la consecuencia de la muerte, es decir, un mártir cristiano. Aquí, Cristo está de pie y es presentado como el último testigo de Dios, como Dios encarnado, aquel que dio testimonio de Dios hasta su muerte expiatoria. Es el fundamento y el ejemplo para todo el mundo. Él es la palabra hecha carne y moró entre nosotros. Él es quien ha revelado el Padre. Toda la vida y muerte de Cristo era lograr los propósitos y la voluntad del Padre. Habló solamente lo que le fue dado por el Padre. Procuró agradar al Padre en todo. Guardó la palabra del Padre. Y lo vemos manifiesto de una manera dramática, obviamente en el jardín. Pero cuando dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Y en hacer eso, logró ser el testigo fiel. ¿Y de qué manera él es el testigo fiel? ¿De qué manera? Porque dio y testificó de la verdad ante oposición. Dio testimonio de la verdad a la luz de la incredulidad y la oposición. Dio testimonio intransigente de la verdad, incluso cuando se enfrentó a la muerte. Pero veamos Juan 18, versículo 37. 18, versículo 37. Por lo tanto, Pilato le dijo, ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió, dices correctamente que soy un rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Él soportó la cruz en amorosa confianza y sumisión al Padre. Por esta razón no me escuchan, porque no son de Dios. Aun cuando se enfrentó a aquellos que actuaban conforme a la voluntad de Satanás, y vino para aplastar la cabeza de Satanás, porque Satanás y sus mentiras entraron en conflicto directa con Cristo. Pero él no titubeó en hablar la palabra del Padre y hablar todo lo que tenía que hablar y que le fue dado por el Padre, lo que tenía que revelar. Fue el testigo fiel. Por lo tanto, Pilato le dijo, ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió, dices correctamente que soy un rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz.
Él soportó la cruz en amorosa confianza y sumisión al Padre. Y muchos quienes reciben esta palabra se enfrentarán al mismo tipo de situación. Primera de Pedro 2:23 dice: y mientras era vituperiado, no injurió a cambio; mientras sufría, no pronunció amenazas, sino que siguió confiándose a aquel que juzga con rectitud. Él soportó la cruz debido al gozo puesto delante de él. Hebreos 12, 2 al 3 dice: fijando nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios, porque consideraba a aquel que ha soportado tal hostilidad por parte de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis y no os desaniméis. Hebreos 12:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Capítulo 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aprendió obediencia en este sentido. El llamado a seguir a Cristo es un llamado a morir, a tomar su cruz diariamente y seguirme. No solo en dar nuestra vida en la muerte, sino en aprender a morir a nosotros mismos diariamente para seguirlo. Cristo es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa eso? No fueron otros resucitados antes que Él. Primero, el término tiene dos sentidos. Puede significar primero en orden de nacimiento o primero en preeminencia. A veces estas cosas van juntas, a veces son distintas. Pero continuaremos luego la semana entrante. ¿Han seguido a Cristo así? ¿Han visto a Cristo como el testigo fiel de Dios? Aquel que fue fiel a Dios por su salvación. ¿Es aquel a quien sigues como testigo fiel? Así como aquellos en el libro de Apocalipsis y en la iglesia en el día de hoy, muchos siguen como ejemplo. Él es el testigo fiel. ¿Significa algo para ti cuando Dios dice que te provoca a detenerte con el Dios que creó todas las cosas? El Dios eterno dice a ti como pecador débil y culpable, y que dice en su Hijo: gracia y paz a vosotros. La hostilidad se acabó, la guerra se acabó, yo le puse fin. Gracias a vosotros. Es alentador saber que aun el diablo que anda buscando a quien devorar y ofrece los reinos del mundo, donde Satanás dice que le han sido entregadas, sabemos que el poder de Dios y el Espíritu de Dios es más poderoso y más fuerte y logrará sus propósitos. ¿Es alentador? Debería ser alentador. Pero este es testigo fiel de Cristo, es el que recordamos aquí en la mesa. Somos los frutos de su resurrección. Hemos dado nuestras vidas a Él y testificamos de eso al tomar este pan y esta copa. Testificamos de nuestra fe en Cristo, pero no tan solo al tomar esta copa y este pan aquí en el santuario, pero cómo vivimos y cómo manejamos nuestro tiempo. Seguimos a aquel que fue ante nosotros, miramos hacia Él en esperanza, confiando que Él cumplirá lo que Él prometió. Padre, gracias por el testimonio de tu palabra. Señor, hay tanta gloria en ella y a veces es fácil ver a tu palabra y unirla y ver las implicaciones. Cuánta gracia necesitamos y cuánto necesitamos abrazarlas por fe. Que seamos aquellos que no amemos nuestras propias vidas, aún ante la muerte. Que seamos aquellos que miremos hacia ti, el testigo fiel, y todos aquellos que han ido ante nosotros, nuestros hermanos que han seguido al Cordero hasta el final de sus vidas, sin importarle el precio o el costo.
que podamos verte a ti y recordar tu gracia al tomar estos elementos, símbolos, sí, pero de profundas realidades, de que somos el cuerpo de Cristo, adquirido por precio de su sangre, siendo morado por el Espíritu Santo, unidos por tu Espíritu. Somos aquellos quienes hemos recibido gracia, tomando estos elementos, diciendo que estamos en paz contigo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, por la cruz, por la resurrección, que podamos ser fortalecidos en nuestra fe. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.